tal? Sé bienvenido a la Academia de Líderes de Río San Luis Potosí. El día de hoy vamos a atender el tema 5 del módulo 3 y este es el alma. El alma, debes de saber que es el lugar en donde residen los pensamientos, la voluntad y los sentimientos del hombre. Esa es el alma. Bueno, te quiero dar unas pequeñas definiciones que puedes encontrar en tu manual del alumno. O más bien, más que una definición, es una esclareción de lo que es cada una de estas. Los pensamientos tienen que ver con el intelecto. Esos son los pensamientos. Las emociones tienen que ver con el estado de ánimo, con los deseos y con los ideales de que cada persona tiene. La voluntad quiere decir o se refiere a lo que cede el actuar de una persona, a lo que una persona cede en su actuar. Esa es la voluntad. Puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento, y cuando ésta cede, esa es la voluntad. En el alma residen tanto el intelecto como las emociones, como la voluntad. Es un conjunto de estas. Muy bien, vamos a leer palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Nuestros pensamientos deben de ser renovados, porque esa es la naturaleza que nosotros teníamos antes de llegar a Jesús. Cuando hemos llegado a conocer a Jesús y a declarar, bueno, no solamente declararlo, a decidir que Él sea tu Rey y tu Señor y tu Dios y tu Salvador, tus pensamientos deben de ser renovados. Si tus pensamientos no son renovados, si tus sentimientos no son renovados, no podemos hablar verdaderamente de que el alma haya sido convertida a Jesús. Vamos a leer ahora en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En clases anteriores, concretamente en el tema 4 de este módulo, hablábamos del Espíritu y de lo que implica el que hayamos revivido espiritualmente o que hayamos resucitado espiritualmente gracias a la vida que Jesús nos ha dado. En Efesios, en el capítulo 4, podemos darnos cuenta cómo quienes ya recibimos a Cristo, quienes ya conocemos a Cristo, quienes hemos decidido que Él sea nuestro Señor, ya tenemos la mente de Cristo. Ya no nos dejamos llevar según el alma, ahora nos dejamos llevar según el Espíritu. Pero tú debes de ser consciente de esto. Tú debes de ser consciente de que el alma, por los pensamientos y las emociones que ésta tiene, va a querer, por su naturaleza antigua, querer seguir comportándose como anteriormente lo hacías. Y esto es natural. No estoy diciendo que esté bien, pero es natural. Pero lo que es espiritual es que nosotros no cedamos ante la voluntad del alma, sino que nuestra voluntad esté sujeta a lo que el Espíritu tiene que decirnos a nosotros. Cuando llegamos a Jesús, cuando nos rendimos a Jesús, nosotros empezamos a vivir por lo que el Espíritu nos dicta. Y entonces nuestra alma se somete al Espíritu. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor?
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Quienes estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo y por lo tanto actuamos como actuaría Cristo. Yo siempre he dicho que un filtro que ha ayudado mucho a mi vida para tomar decisiones es preguntarme algo antes de tomar una decisión. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y yo creo que cuando nosotros pasamos por ese filtro para actuar, es cuando realmente estamos permitiendo que sea la mente de Cristo la que está actuando a través de nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Tú quieres tener perfecta paz? ¿Quieres que tu alma tenga paz y quieres que tu cuerpo también tenga paz? Concéntrate en los pensamientos del Señor. Concéntrate en actuar como Cristo actuaría. Concéntrate en depender del Espíritu y no depender del alma. Es muy importante que tú te acostumbres a hacer esto, porque esto va a ser un gran cambio en tu vida. Deja de actuar. En estos días yo platicaba con una persona que tuvo el arrojo de escuchar la voz de Dios y tomar una decisión en su trabajo. Y renunció a su trabajo. Y aparte de que renunció a su trabajo, porque ese trabajo no dejaba a esta persona servir de tiempo completo al Señor, tenía una disyuntiva, tenía que decidir entre hacer una buena entrega-recepción a esta empresa en la que aún está laborando, o tenía que comportarse rencorosamente por como la trataron en muchas ocasiones y dejar botado el trabajo. No había ninguna implicación legal en uno o en otro, porque al no haber esta persona recibido legalmente la documentación que recibió de la empresa para actuar, y muchas de ellas ya haberla sido entregado paulatinamente, no tenía la obligación de por qué hacerlo así. La obligación legal, la obligación laboral. Ella renuncia en un momento en el que una de sus superiores se va de vacaciones. Y entonces esta persona tiene que decidir. Y a mí me pidió un consejo. Yo le dije, en la palabra de Dios dice que todo trabajo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos para el Señor. Esa es la mente de Cristo. Y entonces, días después, esta persona me decía, ¿por qué todo el mundo me dice que, bueno, la palabra era desagradable, pero algo así como soy una persona tonta, por no haber dejado botado el trabajo, por no haberlos abandonado, por haberme quedado más de 15 días a entregar y a suplir a la persona que se fue de vacaciones? Todos me dicen que el trato que recibí de mis jefes, yo tenía que haberlos dejado botados. Y esta persona estaba un poco contrariada. Yo le dije, tú hiciste lo correcto, porque tú no lo estás haciendo para a un jefe, tú no lo estás haciendo para la empresa, tú lo estás haciendo para Dios. Esa es la mente renovada de Cristo. El alma, al escuchar las voces de antiguas amistades, de personas que no están en Jesús, te van a decir eso. No te dejes, no lo permitas, no te quedes callado. Eso es lo que va a decir la carne. Las emociones van a querer que tú actúes de una manera carnal, pero nosotros no le pertenecemos a la carne. Nosotros le pertenecemos a la sangre de Jesús. Y quienes hemos recibido la sangre de Cristo y hemos recibido su perdón, tenemos la obligación de actuar como Él actuaría, porque tenemos su mentalidad. El libro de Gálatas capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17 hasta vamos a leer Gálatas 17 hasta el versículo 25. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, o dominio propio, como lo veíamos en otra versión. Ahorita estoy leyendo NTV. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús, a los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Si tú verdaderamente le perteneces a Cristo, ya clavaste ahí toda tu naturaleza pecaminosa, todos tus deseos carnales. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Nuestros deseos deben de ser vencidos y renovados, porque ya no vamos a ceder a lo que la carne quiere, vamos a ceder a lo que el Espíritu nos guía, porque dice la palabra de Dios cuáles son los frutos de ser guiados por el Espíritu. En días anteriores en la iglesia hablábamos mucho del dominio propio y de cuánto le sirve al hombre conquistar al mundo si no se puede dominar a sí mismo. Te quieres dominar a ti mismo, deja de hacerle caso a lo que tu alma, a lo que tus deseos, a lo que tu estado de ánimo te están diciendo y ríndete a lo que el Espíritu te está guiando. Deja de escuchar el consejo que viene de una persona que no anda conforme al Espíritu y déjate guiar única y exclusivamente por el Espíritu Santo. El libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Cómo puedo no ceder ante la tentación? Ora, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto se lo dijo Jesús en el huerto de Getsemaní, después de descender del monte, de orar con el Padre, y le decía esto a sus discípulos: oren. Era una enseñanza. Recuerden que quienes somos discípulos de Jesús nos caracterizamos por ser fieles a todas sus enseñanzas. Y una enseñanza de Jesús es que para no caer en tentación hay que orar. Hay que orar para no caer en tentación. Tu voluntad debe de ser renovada, pero no va a ser renovada si no oras, porque si no oras, el Espíritu no va a actuar en ti y en tu alma. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Yo estoy seguro que tú ya crucificaste en la cruz, ya clavaste ahí todos tus deseos pecaminosos y te quieres dejar guiar por el Espíritu Santo. Por eso estás aquí, por eso estás estudiando de la palabra, por eso quieres entender más acerca del Espíritu Santo. Déjate guiar por él. Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque quienes pertenecen a Cristo Jesús ya no se dejan guiar por lo que el alma dicta o por lo que la voluntad de la carne quiere o por lo que el estado de ánimo te está dictando o por lo que intelectualmente aprendiste tradicionalmente o de cualquier otra manera. Hoy que le perteneces a Cristo Jesús, ya no hay condenación porque te dejas guiar por Él, porque dejas que Él renueve tus pensamientos. Inclina tu voluntad a lo que agrada al Espíritu Santo y no a lo que agrada a la carne. El alma forma parte de nosotros. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El alma es donde se concentra todo lo que te acabo de platicar. Pensamientos, el intelecto, los deseos, las emociones.
pero también se concentra ahí la voluntad. Tu voluntad ante quién cede, ante el estado de ánimo o ante Cristo Jesús, ante una idea arraigada, ante un ideal arraigado o ante el consejo del Espíritu Santo. Sé consciente de que tienes un alma y cómo actúa y cómo opera para que puedas comportarte como un verdadero hijo de Dios, para que puedas seguir en el camino del Señor sin necesidad de estar batallando con tu propia naturaleza. Al principio cuesta, es como todo. Empezamos a practicar. Cuando empiezas a practicar un deporte, cuando empiezas a practicar una actividad, cuando empiezas a involucrarte en un nuevo hobby, en una nueva cuestión de entretenimiento, normalmente no te va a salir bien a la primera. Y vamos a caer y vamos a fallar. Pero yo estoy seguro que lo que hace la diferencia de un verdadero hijo de Dios es que no se rinde. El estado de ánimo te va a decir, ríndete. Las emociones te van a decir, no, no se pudo. Tú no te rindas ante eso. Tú ríndete ante el Espíritu Santo para que tu voluntad sea renovada y tu alma, entonces sí, tenga su lugar apartado en el cielo con el Señor. Nos vemos la próxima y te bendigo en el nombre de Jesús.